le da lo mismo si Dios le habla o no le habla. Y no estoy hablando de las paredes para el otro lado, estoy hablando a nivel iglesia, que muchas veces tiene muy en poco a veces lo que Dios habla, sabiendo lo que va a venir dentro de no muy muchos días, sabiendo de las consecuencias que se avecinan un poco más adelante, sabiendo los juicios que van a caer sobre la tierra. No hay importancia alguna si perecen nuestros hijos, si perece nuestra familia, no hay importancia si perece el perro. Bueno, el perro que perezca, usted dice. Todos tenían a poco y le dice Dios a Noé, dice, yo he decidido, dice, terminar, pero te voy a dar una misión, dice, no obstante eso, voy a dar un medio de salvedad. Te vas a hacer un arca. Si las medidas no me fallan, y estuve bien con las ruleta midiendo, ¿no? Pero la Biblia dice, según, que medía aproximadamente el arca, que entre las medidas que tomé, no que me fui allá a medir el arca, ¿no? Sino que por los números que decía, 135 metros de largo, y me puse a mirar, una cuadra tiene 100 metros, así, ¿no es cierto? Entonces, aproximadamente una cuadra y media, póngale desde los Estados Unidos hasta tal vez será hasta la playa del estacionamiento. ¿Cuál es? Desde el Estados Unidos, cuando están por ahí más o menos, y tenía que tener 23 metros, un poco más, de ancho, y como 13 metros, no sé cuánto tiene desde acá hasta el ¿qué será? Hasta el puerto, 23 metros, será por ahí más o menos, un poquito menos. Póngale que la ruleta daba justo ahí. Y tenía 13 metros, 12 metros y medio, casi 13 metros de alto. Ese era el trabajito que tenía que tener Noé. Yo no sé si él sabía carpintería, si sabía algo, pero no sé cómo hizo. Yo lo compartí, pero estaba charlando, no me acuerdo con un varón. ¿Cómo ha hecho? Porque Dios le dice, escucha, acá se viene algo fuerte. Se viene algo, y no es porque yo lo haya decidido, porque yo lo haya dispuesto, sino que la consecuencia del hombre llegó a esto. Dios no baja su mano por bajar, Dios no larga su juicio por largar juicio, sino que el mismo hombre provoca esos juicios. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice que le hizo, hacete esta arquita, no es un barquito. Y entonces, ustedes pongan así en el Evangelio, ¿cómo han hecho para entablar madera, tablas desde allá, desde el Estados Unidos hasta por acá? ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero sí sé una cosa, que Dios le dio la sabiduría para hacer eso. Tardó muchísimo para llegar a construir un arca. Y le dice Dios, en esa arca vas a entrar vos, van a entrar tus hijos y también las mujeres de tus hijos. Las suegras quedaron afuera. Tómelo como no van a pegar después. Y le dice, van a entrar, dice, y los animales, mírense, vaya, ahora, miren, y el trabajo, y los animales que vas a meter, dice, vas a meter animales, dice, de par, macho y hembra, dice, ¿para qué? Porque yo voy a destruir todo, y para que por lo menos conserven la especie después del diluvio. De animales puros vas a guardar, dice, por lo menos unas 7 parejas, porque después tenía que venir el sacrificio, entonces para que no se quedaran sin especie, y tenían que tener más animales. Entonces, ¿cómo hizo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios obedecer a lo que Dios le había dicho? Era algo, si a usted le dice, escuche usted, Juan Simón, te dice Dios, hacete una arca, está fácil, Dios, ¿qué me viste a mí? Si yo no tengo ni idea, ¿cómo voy a...? Él tenía que tomarse el esfuerzo, no sé cómo fue para traer la madera, no sé cómo hizo él para tomar las medidas, en un barco, semejante barco, poner animales que el fracaso que sería de que estaba mal hecho el arca, así cuando viene la primera olada de las aguas, empiezan a desparramarse los animales, las vacas por un lado, ¿sabes? Se reventó el arca. Todo a la perfección. No era que Noé tenía pero lo hacía así, a la madera, a la carpintería, pero de taquito. No. Cuando viene algo de Dios y Dios nos dice, hace esto, no depende de nosotros, es que Dios agarra nuestras manos, es que Dios nos toma,
nos impulsa, nos lleva, nos guía, y Él hace como tiene que ser. Y le dice Dios, mete todos esos animales adentro, guardarlos ahí, dice, porque yo voy a traer un diluvio de agua. Dice que van a haber, dice que como 40 días y 40 noches, si el número no me falla, dice, va a llover. Jamás en ese momento jamás había llovido. La tierra se mojaba únicamente con el rocío de la mañana. Entonces toda la gente que estaba ahí siempre se burló, y como nunca vieron esas cosas, nunca vieron, entonces la gente se captaba y no creía, porque la mayoría, e incluso hasta los creyentes, tenemos para creer, parece que tenemos que ver, si no, no creemos. Por eso que por ahí muchas veces la exhortación de parte de Dios, para que nosotros confiemos en Dios. Este pueblo es duro y no cree, no confía, y siempre Dios cariñosamente nos exhorta. Entonces, dice, la gente que estaba a su alrededor, porque ¿qué pasaba? Si alguien venía y le decía, Noé, yo te creo, yo creo, bueno, listo, esto está para vos porque te vas a salvar también. Que... No, al contrario, todos se bufaban. No lo dice tal vez la Biblia que todos se burlaban, pero sí ante una actitud así, y sabiendo que era gente pecadora, gente que aborrecía, que estaba llena de males. Considero que sí, en más de alguna ocasión le tienen que haber dicho cosas a Noé. Mire, si hubiese habido, qué sé yo, a uno de acá de la colonia, ahí en el medio, ¿qué es lo que hace Noé? Vení, Noé, toma tu trago, Noé. Deja eso, ¿qué estás haciendo? Bájate de ahí. Burlándose de una forma, claro, y las carcajadas de todo. Un cuadro más o menos de lo que muchas veces se recibe un hombre que recibe un proyecto, que recibe algo de Dios para beneficio del propio prójimo, del mismo ser, pero que sin embargo en vez de recibir, muy bien, te estás esforzando para tal, sino que recibe crítica, que recibe burla, que recibe desapruebo de lo que uno está haciendo. Y eso pasa tal vez a veces en la gente cristiana, que Dios nos da un encargo, nos da algo para conocer, y a veces usted no recibe la aprobación de alguien, ni del que está al lado, ni del que está a la derecha, ni a la izquierda, de ninguno. Pero cuando Dios nos da, no nos da ni nos garantiza diciendo que van a aprobar todo. Pregúntenle a Cristo si lo aprobaron todo cuando estaban para crucificar. Pregúntenle si a veces todo lo han aprobado. Cuando Él mismo vino, sanó, sino que muchos que estaban ahí habían recibido beneficios, tal vez salieron, no, ni los mismos discípulos se apartaron y cada uno se va por su lado, ninguno quiso estar ahí. Por ahí muchas veces cuando Dios nos da algo, cuando Dios nos encarga algo, no es con la garantía de que todos nos van a aprobar. ¿Está entendiendo hasta ahí? No es que le van a decir, qué bien que lo hiciste, no te haces agrandado ahora porque te hayas hecho, ¿y te creen qué? Esas cosas que posiblemente le digan. Oh, porque ahora te hablo de Dios, ¿quién te cree? Que ahora que soy que... No puedo, capaz que no reciba la aprobación. Y ahora porque han ayunado 7 días, de que se la dan ahora, Jericó, qué sé yo. No puede que... A lo cata. Y a lo mejor no recibimos, pero a lo mejor nosotros nos gustaría recibir que nos digan, bien hermano, qué bien, cómo se han esforzado ustedes, qué bien con todo esto frío, cómo ustedes la han luchado, la han batallado. No sabes, pero para un hombre de Dios, para una mujer de Dios, a veces esas cosas a lo mejor nos gustaría que tengamos esas cosas, nos gustaría que le digan, qué bien músicos, aunque a lo mejor todavía falta, pero qué bien que se están esforzando, qué bien que se están levantando, pero muchas veces no se vive la aprobación humana, sí se vive la realidad de lo que es Dios. Dios dice, yo te levanto y Él te levanta, aunque no aplaudan mucho, pero Dios te levanta. Y este no es, dice Dios. Usted está diciendo, ¿qué tiene que ver? Esperen, no me apure. ¿Qué tiene que ver con Zorobabel? Déjenme Zorobabel que deja su ratita, que lo agarren de verdad. Entonces le dice Dios a Noé, dice, entra en el arca, dice, vos, tu familia, entra todo, y todos los animales entran. Miren, es un trabajo, no era un trabajo así nomás de decir de un día para el otro, llevó su tiempo.
del hecho de renegar para construir. No creo que nomás todo le saliera. También en algún momento no me bien que iba el arca, porque aparte le tenían que hacer como 3 pisos, si mal no recuerdo, tenían que dividir en 3 sectores. Tal vez los pesos pesados más abajo, los medios en el medio y tal vez las aves arriba. No sé cómo decir la distribución, pero por algo lo hacía. Entonces, tal vez más de alguna ocasión de que iba levantando eso, en algún momento dado se le desmoronó o le salió mal de nuevo y volver de nuevo a poner la madera, el puntal se le fue del otro lado. Y en más de una ocasión a lo mejor se vio renegando, escucha esto, renegando con lo que él estaba haciendo y con lo que Dios le había mandado a hacer. ¿Cuántas veces usted y yo a lo mejor hemos renegado de lo que Dios nos mandó a hacer? Y a lo mejor hemos visto que íbamos tan lindo levantando y de repente hemos visto algo que se trabó, algo que se frenó, algo que a lo mejor se desmoronó. Y a lo mejor hemos renegado. Pero todo hombre de Dios, toda mujer de Dios dice, hay que volver a empezar. Dios me dijo que lo hago, lo vamos a hacer. Si Dios nos ha mandado a hacer, lo vamos a hacer. Dios nos ha dicho que oremos, Dios nos ha dicho que nos congreguemos, no. Dios nos ha dicho que nos santifiquemos, no. Hoy lo hemos intentado, hoy hemos renegado a lo mejor en nuestra casa, con nuestra mujer, con el chico, con cualquiera, algún integrante, en el trabajo, a lo mejor hemos renegado. Pero eso no quiere decir que ya dejar de ser cristiano. Pero la venía teniendo así en la vida, venía así, terminé los 7 días de ayuno, los terminé así, terminé el ayuno y viene este otro y me viene con estas cosas. ¿Y qué pasó? Y ella vente. No, tengo a Cristo se le presentó el diablo después que hubo ayunado, se le presentó Satanás para tentarlo. ¿Le vino cuándo le vino la tentación? Después que hubo ayunado los 40 días y las 40 noches. Después de eso se le presentó. Durante el ayuno se le presentó. Después, ¿qué pasó? Se le presentó con un montón de tentaciones y ustedes ya lo saben. Y eso nos pasa a veces a nosotros mismos. Que pensamos que después que tenemos el ayuno, después que tenemos la oración, decimos, bueno, acá ¿sabe qué? Ando, pero en el nombre de Jesús, sal fuera. Ahora que estoy aprendiendo inglés, ahora dilo. Entonces le dice a Dios, entra, pero toda la obra, trato de resumir esto, toda la obra que Dios le encomendó, que Dios le mandó que hiciera a él, dice que, más adelante la Biblia dice que Noé, ¿saben que estoy confundido con el nombre de Enoch? Pero cualquier cosa, lógicamente se lo digo más. Noé dice que él hizo como Dios le dijo que lo hiciera. Mete los patos, los gansos, dice, mete todos los pollos de dos, un gallo, una gallina, metela adentro. Dice, no sé, el trabajo para construir, recibir la crítica, la burla, la reprobación de toda la gente, de algunos de los parientes, porque Noé no fue creado, sino ya vino, ya el que fue creado fue Adán, ya venía, ya tenía parientes ya. Recibir la crítica, la desazón de toda la familia de él, de que no estaba aprobando lo que era una cosa ridícula lo que estaba haciendo. Recibir todo eso, él siguió para adelante, después estaba cansado, dice que tenía como 600 años Noé, miren, mamita querida, 600 años. Y si mal no recuerdo, no sé, creo que vivió como 150 años más, o como a los 900, si mal me ayudan con los números, creo que recién que murió. El que más vivió fue Matusalén, de 969 años. No hablemos de los otros. Y dice que este hombre, dice que obedeció. Y siguió más allá que todo ese trabajito, escuche, ese trabajito, eso no llevaba vacaciones, ese trabajito había que hacerlo. Ahí no había DirecTV, ahí no había plano, ahí no estaba internet, ahí no había nada. Él tenía que trabajar desde temprano hasta tarde, descansar con las actividades que él tenía, pero escuche, las actividades que él tenía y el encargo que Dios le había dado. Y él estaba ahí en la familia y también estaba con todo el encargo de la obra de Dios. Y él seguía y escuchaba críticas y cada mañana a lo mejor alguno podía ver más o menos el arca, más o menos un poco, algún burlador, alguno que a lo mejor vino a querer romperle o tirarle alguna tabla abajo, un montón de cosas. La Biblia dice que en todas
esa tierra, en todos ellos que había, dice que era únicamente este hombre, era justo este hombre, había hallado gracia, uno solo. Imagínense, uno solo en medio de todo el valle de Colonia, por así decirlo, uno de nosotros, y con todos los demás en contra. ¿Cómo haces para llamar? ¿Cómo haces para ir al frente? ¿Cómo haces? ¿Cabe bien? 950 años vivió Noé. Sonríe, Dios te ama. 900, es decir, que después de los 600 años vivió 350 años más. Sonríe, Dios te ama. Pero él dice que continuó. Y después seguía la obra, porque tenía que terminar. Metiste todos los gansos, los pollos, las vacas, todos los animales redondos. ¿Cómo hizo con los animales salvajes? No sé cómo lo hizo. Qué sé yo, trajo 5 hormigas negras, iba adentro también. No sé, metió todo. ¿Cómo lo hizo? Yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que Dios estaba con él y él lo estaba haciendo. Nosotros no podemos hacerlo. Él lo puede hacer. Noé no podía hacer a lo mejor todo eso. No lo podía, humanamente no se podía, pero estaba Dios con él, sí se podía. Un ex gobernador que decía, ¿por qué se puede decir? No sé si habrá tomado algunos párrafos de la Biblia, pero con Dios dice la Biblia, y ya lo dijo antes que el ex gobernador lo dijo un apóstol, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice que Noé comenzó a trabajar, y llegó el momento dado y... vista querida, me ha llevado tiempo y años a esta hora, y miraba todo eso. Estaba todo... Madre querida, ahí los mates, no sé si había mates en ese entonces, ahí los mates, fíjate, se está saliendo el chivo ese, metelo adentro, adentro, tenía que tener todos los animales adentro. No era que cuando estaba lloviendo tenía que salir a buscar todos los animales y meterlos adentro. No, yo los tenía que tener metidos adentro. Para que cuando lloviera se lo pasara. Tenía que tener el alimento almacenado en cada uno de esos lugares. ¿Para qué? Para alimentarse durante los 7 días, si mal no recuerdo, que iba a estar ahí después el arca. Porque 40 días y 40 noches llovía, así que estaba ahí. Pero después creo que pasó como 7 días más que tenía que estar. Casi como 2 meses a lo mejor habrá estado, si los números no me fallan. Y él estuvo con él. Y dice que Dios empezó en el cielo, se formaron nubarrones, porque no creo que llueva con las estrellas así. Debe ser que se formó una nubecita más o menos, unos nubarrones más o menos. Uno que otro trueno, habrán dicho los que estaban ahí, los burladores, los que a veces se creían pícaros, aquellos que muchas veces son cancheros y que siempre quieren estar a la orden del mundo y no a la orden de Dios. Llegaron que se creían poniendo como que se les salía todo, y a lo mejor más de única la estaba ahí con algún trago, con lo que sea, o haciendo algunas otras cosas que no era lo que Dios demandaba. Y estaban y escucharon, cuando empezaron a caer algunas gotas, la Biblia dice que Dios cerró la puerta. Adentro no va, ya está, ya has mirado mucho lo que ha hecho, pasa adentro. Pasó adentro. Más allá que adentro, porque yo considero esto, hermano, yo en mi abuela, nosotros ellos tenían muchas ovejas, pocas estaban, pero ovejas sí. Y cuando entraba en un corral, el olor no es que sea olor feo, pero es un olor a potrero no muy bueno, ¿viste? Entonces nosotros mandábamos a cuidar las ovejas y después teníamos que venir, encerrarlas adentro, y si había que agarrar a alguien o tejilarla, sacarle la lana, la teníamos que, pero ahí, en medio del guano de la oveja que estaban, ahí nosotros trajilábamos, Matilde lo conoce y algunos que conocen también. Y el olor no es muy grato. Y estoy hablando de un puñadito de ovejas y con un corral al aire libre donde tiene ventilación. ¿Qué es lo que es entonces? Aspirar así en un arco que está totalmente cerrado, una ventana lo más atrás y con un montón de animales que no solamente ovejas iban al baño. Entonces con todo ese olor, pero no tenía que estar ahí adentro soportando eso, ¿me entiendes?
el bicherío, el suiderío, qué sé yo, un montón de... porque no estaban mudos los animales. El burro que por... y por ahí está un cochinillo, por ahí... Todo eso no se estaba dentro. Y estaba cerrada la puerta. Y más allá que a lo mejor le habrá dicho, no, yo estaba acostumbrado a estar al aire libre, Dios. No me metí acá. Con todo esto me están dejando sordo, ya no los soporto, no los aguanto. Pero estaba en un lugar seguro. Aunque afuera del arca las aguas estaban embravecidas, porque a medida que iba lloviendo, dice que iban creciendo las aguas, y a medida que iban creciendo el arca se iba levantando más y más y más. Llovió de tal manera que cubrieron todos los montes más altos de la tierra. Y dice que la arca, dice que aún de arriba de los montes fue como 7 metros más que subió el agua. Y no estábamos hablando de un lugar, dice que en todo el planeta. Esto fue un diluvio que cayó. Pero no dice que se encontraba seguro ahí. Seguro. Más allá de todos los ruidos y todo el paraje, los pájaros y las palomas. ¿Ustedes vieron lo que pasa en el San Martín? ¿No le tocaba a lo mejor alguna vez usted pasaba así y no fue una gota de lluvia que le cayó, por ejemplo? No dijo que hay un anuncio. No sé, los pájaros están revolando, cómo fueron, ¿no? Pero usted más o menos, y vea en las condiciones en las cuales estaba Noé, estaba seguro. Tal vez no estaba muy cómodo, que digamos, pero estaba seguro. No era a lo mejor el lugar que él quería estar. Le hubiese gustado salvarse, ya que él era justo, que había de lugar sentir, se podía salvar sin necesidad de estar así. Pero estaba seguro. Así lo había dispuesto Dios, así lo había planificado Dios. Y dice la Biblia, claro, empezó a caer el diluvio, empezó a llover de tal manera que empezaron los otros a venir corriendo. Vení, nosotros también creíamos. Ya la puerta la había cerrado Dios y ya no había oportunidad para otro. Ahora, ¿por qué este hombre pudo salvarse de toda esta condenación que vino sobre la gente, sobre el pecado? La Biblia dice que este varón, Noé, este varón Noé dice que este había dado gracia delante de Dios. Era el único que había obedecido a Dios. Era el único que andaba rectamente ante Dios. Uno que está dormido no puede andar rectamente ante Dios. A uno que está dormido le pueden pasar muchas cosas, pero a un hombre que está despierto ante Dios le pueden pasar muchas cosas buenas y agradables. Uno que está despierto ante la presencia de Dios, ante el Dios mismo, puede recibir crítica, puede recibir reprobación, pero no se frena, no se vuelve hacia atrás. Un hombre que está despierto ante los ojos de Dios, ante el mismo Dios, tiene fuerza, tiene voluntad para salir hacia adelante. Un hombre que está despierto como Noé, oye a Dios, y aunque el trabajo pareciera ser arduo y costoso y que hay que remar para adelante, pero está despierto y él avanza. Le dijo Dios, vino palabra de Dios. ¿Sabe por qué despertó Noé? ¿Por qué estaba despierto? La Biblia dice que Dios le habló a Noé y le dijo a él, he decidido terminar con todo esto. Él era un hombre despierto. Él era un hombre que no se quedó con la bufa, con la queja, diciendo, ¿por qué no mandas a otro? ¿Qué me viste cara de carpintero? ¿Me viste cara de martillo? A mí no le dijo nada de eso. Dice que él obedeció lo que Dios le dijo. Y aunque parecía, yo le hice notar la medida de lo que era un arca, para que usted vea más o menos el esfuerzo que tenía que tener, cómo debería hacer esto. Era imposible a lo mejor. Yo no sé si en ese tiempo había a lo mejor alguien que enseñara carpintería. Él tenía que ir tal vez y trabajar volteando los árboles y haciendo la madera que Dios le había dicho que hiciera. No le llevó un día, le llevó
tiempo le llevó a él, pero él dice que se sometió a la voluntad de Dios y pudo lograr lo que el diseño de Dios había sido planificado para ese momento. Él fue un objeto, un uso, un instrumento de utilidad, de uso para Dios, para que mucha gente pudiera salvarse. Lamentablemente la gente no pudo, porque no le creyó. Los animales parece que tuvieron mucha más fe porque se metieron y se salvaron. Dios le dice, viene una voz desde lo alto y dice la Biblia, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el resto del pueblo. ¿Por qué tenía que despertar Dios? ¿Por qué los tenía que despertar? ¿Sabe una cosa? Son los hijos de Dios lo que detenemos, lo que avalamos, lo que permitimos. Nosotros decimos, este gobierno es un gobierno corrupto, los gobernadores, el presidente y todo son los corruptos. Pero en todas esas cosas nosotros somos parte de todo esto. Porque cuando hay un pueblo que está despierto, clama y ora y frena la mano satánica y diabólica. Cuando hay un pueblo despierto, puede deshacer todas las obras del diablo. Por eso Dios le decía cuando vino palabra, vino, pero sabe una cosa, que posiblemente a Josué, a Zorobabel y a todos los demás le habrán hablado, pero no pudieron despertar sus espíritus. No cualquiera despierta el espíritu de otro. Ahora entiendo que solamente Dios puede despertar los espíritus del hombre y de la mujer. De aquel que está dormido puede despertarlo. Los otros días predicaban y decían, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él tiene poder para levantar y despertar los espíritus y hacer la obra para la cual Dios los ha encomendado. Josué, Zorobabel, todo un pueblo estaba ocioso. Nada que ver con Noé, que él fue y trabajó. No, ellos recién cuando escucharon, cuando vino palabra de Dios, dice que despertaron y dijeron, bueno, más adelante dice que ellos cogieron y empezaron y subieron al monte y trajeron madera y comenzaron a restaurar la casa de Dios. Muchas veces hemos notado esto. Esta casa, dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esta casa muchas veces ha estado olvidada por tiempo. Nos hemos dedicado a muchas otras cosas, pero nada de ayuno, nada de oración, nada de consagración, nada de santidad. Venimos a la iglesia y así como venimos nos vamos, es un sermón más, es una prédica más, pero no hay una prontitud en nosotros para llegar a nuestra condición. No hay ni voluntad ni siquiera como para llegar a las cosas que todavía están oscuras, ocultas acá adentro. Forman ruina. Y no hay adoración, no hay alabanza adentro. Este pueblo, dice Dios, de labio me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Esa era la exhortación que Dios le hacía. Pero si eso hay en esta noche, quiero decir algo. Si esas cosas se están habiendo en nosotros, hay una palabra que viene de parte de Dios. La palabra que vino acá a Josué, a Zorobabel, no vino del tío, de la cuñada, del hermano, del primo, del abuelo o de la abuela. Dice que vino palabra de Dios. Y esa palabra que vino de Dios despertó los espíritus. Hay una palabra que ha venido en esta noche que vino de parte de Dios. Y es esa la que despertará nuestros espíritus. Dejaremos de estar ociosos, trabajaremos, subiremos al monte y adoraremos al Dios de gloria. Le hizo una pregunta a Dios. ¿Cuántos son de los que conocieron, dice, cuando ustedes vieron el templo? Porque en un momento dado el templo había estado en su majestuosidad, por llamarle de alguna manera, o sea, en todo su esplendor, y esa es la palabra, en todo su esplendor. Cuando lo vieron bien, era una maravilla lo que había. Pero en la actualidad, como estaban viendo ellos, estaba todo tirado por el suelo, las columnas, no había las cosas donde se tenía que alabar a Dios, a donde se ofrecían los sacrificios, todo
estaba tirado, estaba todo desarreglado. Y esos hombres que eran de años, que habían conocido el primer templo, dice que se lamentaban y lloraban. Porque decían entre sí, ¿quién va a creer que en un tiempo dado atrás tuvimos un templo y la condición era hermosa y era grandiosa? Daba gusto entrar al templo, pero ¿cómo quiere que entremos? Mira, está el ruido, mira las viletas esas, mira cómo está, mira esa rata que anda por ahí. No daba ganas de entrar. ¿Quién va a creer? Decían aquellos ancianos, dicen que vimos ese templo. ¿Cómo fue que dejamos caer ese templo? ¿Cómo fue? Esto me hace acordar a gente que en un primer momento pudo gozar de ese templo, donde daba gusto a veces hablar con Dios, donde no veía la hora de llegar y cantar a Dios, que abran las puertas del templo para orar a Dios. La majestuosidad de aquellos tiempos, jóvenes saltando, brincando como becerros en la manada. Lágrimas de aquellos que a veces añoraban tener esos tiempos. ¿Dónde quedó? Por el adulterio, por la fornicación, por la mentira y por muchas cosas más, llegó a arruinarse ese templo. Totalmente dormidos. Pero ¿sabe que Dios no es de esos como padre que a lo mejor cuando estás caído más te da? Cuando ves caído alguien dice que le extiende la mano y lo levanta. ¿Dónde quedó ese templo, esos tiempos? ¿Dónde está aquello que yo sabía venir? Yo me acuerdo que leía la Biblia, estaba, pero en todo lado tenía mi Biblia. Me agradaba hablar ahí, leer, me alegraba mucho, lloraba hasta cuando leía. Cantaba, qué una maravilla. Hoy ves todo ruina. Eso es lo que pasaba en aquella gente. Y le llega y viene una voz, dice, ¿se acuerdan de esa condición que tuvo ese templo? Y algunos con lágrimas decían, ¿nos acordamos de ese templo? Y no, pero ahora es esto lo que tenemos, la realidad es esto que está ahora, decían. Y Dios trae un despertar y les dice estas palabras y ojalá les sean valederas para todos nosotros. Y para muchos de aquellos que a lo mejor han quedado o que ven su presente, como en el caso de Josué, Zorobabel y de todo aquel resto del pueblo. Dice, escuchen, dice, la gloria postrera de este templo, esto que ustedes están viendo ahora, en el presente, vidas caídas, desazones, uno que se fue, otro que para allá. Esto que están viendo ustedes, que ustedes dicen, ¿qué está pasando? Dice, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa conmigo? Le dijo Dios a esta gente que estaba ahí, dice, escuchad, la gloria postrera de este templo va a ser mayor que la primera. Le estaba dando a entender, y tal vez como para nosotros, la condición de vida que estás viendo ahora no es nada, porque la postrera, lo que viene, será mayor que la primera. La gloria postrera de tu vida será mejor que la primera. La gloria postrera de este templo será mayor que la primera. Aunque el diablo se haya levantado como río, pero viene el Espíritu de Jehová para levantar bandera de victoria contra él. Hay algo mejor que viene, hay algo mejor. Por eso Dios habla, despierta los espíritus. Incline el rostro esta noche. Había una necesidad de Dios de despertar los espíritus. Cuando uno está dormido, no puede lograr nada. Solamente posiblemente tenga sueños, pero no hay realidad. Cuando uno duerme solamente tiene sueños, pero cuando uno despierta,
más allá de haber tenido sueños, pero cuando uno despierta, en realidad uno marcha. La realidad muestra que esta es mi condición, Dios. Este soy yo. Creo que hay algunas cosas que por ahí he hecho de menos. Creo que hay algunas cosas que noto que ya no están. Ya no tengo a mis hijos a mi lado. Yo disfruté mucho con ellos. Viví y jugué con ellos. Y me alegraba mucho estar en la casa tuya, Dios. Él ya no está conmigo. Tampoco ella está conmigo ya. No sé qué pasó. ¿Por qué todo se derrumbó de esa manera? Este es el presente que yo tengo, Dios. Sabíamos comer bien, no veíamos las horas de juntarnos en casa, pero la realidad es que estamos desparramados, uno está por un lado. La discordia, el pleito, la disensión se introdujo en nuestra casa, en nuestro hogar, y eso es lo que ha producido Dios. Esa es mi realidad hoy en día. Dios dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Aunque esta es la realidad que a lo mejor hoy estás viviendo. Claro, dejamos que todo eso se viniera abajo. Pero como Dios no es verdugo, sino es un Dios de salvación, Dios no es de los que destruyen, sino que Él viene a deshacer todas las obras del diablo. Por un minuto póngase de pie. No lo voy a hacer pasar al frente, solo quiero que usted aproveche este momento para con Dios. Si Dios despertó a aquella gente, dice que Dios nos despertó